Hace más de 200 años, cuando México se llamaba Nueva España y los españoles gobernaban, existió un hombre, o más bien dicho, un cura, llamado Miguel Hidalgo, hijo de españoles, pero nacido en territorio indígena, un criollo en pocas palabras. Vivía en un pueblo llamado Dolores Hidalgo, en Guanajuato. Estaba cansado de las injusticias que presenciaba día a día en su pueblo, así que, harto de toda esa crueldad, empezó a idear un plan para no sufrir, pero aún no podía ejecutarlo hasta que tuviera más apoyo. Durante el transcurso de los años, los españoles o peninsulares ricos controlaban el comercio. Eran dueños de las minas y de las haciendas. Algunos criollos habían heredado grandes fortunas, y aunque muchos de ellos se preparaban en seminarios y universidades, los españoles ocupaban siempre los mejores puestos. Los españoles eran los más ricos, pertenecían a la alta sociedad, controlaban el comercio y la política. Las mujeres de alta sociedad vestían los mejores trajes, y Miguel Hidalgo solo seguía viendo desigualdad e injusticias. Cansado de esta situación, llevó a cabo el plan que tenía, e inició el 16 de septiembre la lucha por la independencia de Nueva España. El movimiento fue encabezado por mineros, campesinos, peones, entre otros. No contaban con armas de fuego. La mayoría solo llevaba machetes, lanzas, palos, garrotes y piedras. Lucharon en varias batallas. Tomaron la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. Las tropas siguieron avanzando y reclutando soldados. También tomaron Valladolid. Después, los insurgentes llegaron a Toluca para planear la toma de la Ciudad de México. Libraron una batalla importante en el Monte de las Cruces, en Lerma. El camino estaba listo para entrar y tomar la Ciudad de México. Sin embargo, Miguel Hidalgo prefirió regresar a Michoacán. La mitad del ejército desertó y no estuvo de acuerdo. La lucha continuó. Un año después, Miguel Hidalgo fue decapitado, junto con los principales líderes insurgentes. Entonces, un gran hombre, José María Morelos, tomó el mando. Además, Morelos escribió Los sentimientos de la nación, donde se eliminó la esclavitud y participó en conformación de la Constitución de Apaxingán. Tiempo después, este hombre también murió, y Vicente Guerrero ocupó su lugar. Finalmente, él se unió con Agustín de Iturbide, se puso de acuerdo y lograron que el virrey firmara el Tratado de Córdoba, donde se establece la independencia de México en 1821. Después de esa gran lucha por la libertad, en 1822, Agustín de Iturbide fue declarado el primer emperador de México, y México fue un imperio. Pero después de casi un año de su gobierno, Guadalupe Victoria y Antonio López de Santana propusieron el plan de Casamata para que el país fuera una república. Entonces, Agustín de Iturbide renunció y se fue del país. En 1824, el Congreso promulgó la Constitución. El Congreso decidió que México sería una república federal y lo nombró Estados Unidos Mexicanos. Así que Guadalupe Victoria se convirtió en el primer presidente de México y Nicolás Bravo el vicepresidente. En ese tiempo, los presidentes solo duraban 4 años. Pasó el tiempo y otro presidente importante fue Antonio López de Santana y su vicepresidente Valentín Gómez Farías. Durante un tiempo, Valentín Gómez Farías fue presidente y decidió quitarle los privilegios al clero y el ejército. Ellos también debían pagar impuestos. Debido a esta decisión, el país se dividió en dos formas de pensar, los conservadores y los liberales. Los conservadores querían que volvieran a existir los privilegios para ellos y un gobierno centralista. En cambio, los liberales querían un sistema democrático con igualdad. Durante este periodo, Santana fue 11 veces presidente y perdió la mitad del territorio mexicano del norte. El país estaba descontento con el presidente Santana. Mediante la revolución de Ayutla, exigieron que Santana dejara el cargo. El dictador dejó el cargo y huyó del país. Después de esto, el siguiente presidente fue Ignacio Comonfort. Él tenía muchas propuestas liberales junto con su equipo. Convocó una junta para redactar una nueva y mejor constitución, donde se mencionaba la ley de Juárez y la ley Lerdo. Por fin se acabarían los privilegios de la iglesia y el ejército. Además, la iglesia ya no podía tener terrenos ni propiedades a su nombre. El Congreso promulgó la Constitución de 1852. Los conservadores se molestaron y expulsaron al presidente Comonfort. Como no había presidente según la Constitución, el presidente de la Suprema Corte de Justicia sería el presidente. El presidente de la Corte en ese entonces era Benito Juárez, y él fue nombrado presidente.
Sin embargo, los conservadores no estuvieron de acuerdo porque Benito Juárez era liberal. Entonces decidieron no obedecer a la Constitución e intentaron poner a la fuerza a su propio presidente. Así que se apoderaron de la capital e inició la Guerra de la Reforma, en busca del cumplimiento de la Constitución de 1857. Esta guerra duró 3 años entre liberales y conservadores, hasta que los conservadores pidieron ayuda a Francia. Napoleón III les envió tropas y a un gobernante para México. El nuevo gobernante extranjero fue Maximiliano de Habsburgo. Cuando llegó a México, los conservadores lo nombraron emperador de México y fue el segundo emperador en la historia de nuestro país. Pero como era de esperarse, los liberales no se quedaron con las manos cruzadas. Así que en 1867 Maximiliano fue fusilado y los liberales ocuparon nuevamente el mando del país. Desde ese entonces en la historia de México nadie ha vuelto a proponer un gobierno monárquico, lo que significa que nuestro país no tendría ningún emperador y ningún rey. Benito Juárez ocupó el puesto de presidente de la República, se reeligió varias veces y gobernó hasta que murió de una enfermedad llamada angina de pecho. Durante su gobierno, Juárez aplicó las leyes de reforma, separó la Iglesia del Estado mexicano. Decretó que la educación debía ser pública y gratuita. El siguiente presidente fue Sebastián Lerdo de Tejada, que continuó con la reforma de gobierno de Juárez. Finalmente, en 1877, el presidente fue Porfirio Díaz. Él convirtió su gobierno en una dictadura. En esta época llamada Porfiriato se realizaron grandes obras públicas. Se ampliaron las vías de los ferrocarriles, hubo alta inversión extranjera, se fundaron bancos y los altos hacendados tuvieron prosperidad en agricultura. La clase alta prosperó en gran medida y México tenía mucha economía estable frente a las demás naciones. Sin embargo, no fue lo mismo para todos. La clase baja, los campesinos, obreros, entre otros, la desigualdad de clases aumentó en gran medida. La riqueza del país estaba en manos de muy pocos, la pobreza en casi todos. Además, los grandes hacendados explotaban a sus trabajadores. Las fábricas hacían lo mismo con sus obreros, los trataban como esclavos. Debido al poco salario que recibían, los orillaron a endeudarse con sus jefes para poder comer, y las deudas se extendían por generaciones, obligándolos a una esclavitud aceptada. A finales del gobierno de Díaz hubo huelgas importantes, Cananea y Río Bravo. Estas fueron silenciadas brutalmente por el gobierno de Díaz. Todo el que estaba inconforme era silenciado. En las elecciones de 1910, Díaz se reelige. Francisco I. Madero, un joven con ideas nuevas, se elige como candidato a la presidencia. Díaz no aceptó esto y hace trampa en las elecciones para seguir gobernando. Finalmente, en 1910, Francisco I. Madero proclama el Plan de San Luis en contra del gobierno de Porfirio Díaz y da inicio a la revolución. Porfirio Díaz, como muchos presidentes pasados, huye del país. Francisco I. Madero asume la presidencia al siguiente año, con el lema "Sufragio efectivo, no reelección". Francisco I. Madero no cumple rápido con todo lo prometido, así que poco después es traicionado y asesinado. Los revolucionarios siguen luchando por sus derechos. Francisco Villa, en el norte, y Emiliano Zapata, en el estado de Morelos principalmente. En 1915 inicia la lucha por el poder, entre carrancistas, zapatistas y villistas. En 1917, Carranza, junto con el Congreso Constituyente, redactaron la Constitución que actualmente nos rige. Los artículos más importantes fueron los siguientes. Artículo 3. La educación que imparta el Estado debe ser laica, gratuita y obligatoria. Artículo 27. El suelo y el subsuelo pertenecen a la nación, no pudiendo ninguna corporación religiosa ser propietaria. Artículo 123. Regula las relaciones obrero-patronales en el país, concediéndole autoridad al Estado el derecho de intervenir en conflictos de este tipo. Artículo 130. Regula la relación Iglesia-Estado, haciendo la separación y estipulando que los miembros religiosos no pueden poseer bien alguno o participar en la política interna. Finalmente, el 6 de febrero, Carranza expidió la convocatoria para realizar elecciones en los 3 órdenes de gobierno, las cuales se llevaron a cabo en el mes de marzo. Carranza resultó electo presidente. La época después de la revolución fue más tranquila. El país buscó levantar su economía. Se formaron los partidos políticos que actualmente conocemos. Y algo que es importante destacar sería al presidente Lázaro Cárdenas, que fue el primer presidente en durar 6 años en el cargo.